Otro golpe al gobierno. El Senado rechazó el veto a las ATN. El dólar ya no tiene techo. Subió 5 pesos y cerró a 1.495. Vamos las bandas. El Central salió a vender reservas para contenerlo. Ayer también. Hoy y ayer. Hoy vendió más. Miguel Ponce de León. 2 días. Pongo estos 2 días, pero viene una jornada complicada de gobierno. Es una jornada de varios problemas, pero son 2 derrotas consecutivas, 2 días complejos. Acá tenés una derrota más en el Senado, porque el Senado lo que hizo es, en lo que le corresponde a la Cámara Alta, voltear la parte del veto de Milei por la ley de ATN. Esto después va a seguir en diputados, 59 votos a favor. Entonces lo que se generó en este tipo de situaciones que ahora pasa a diputados y es una derrota del gobierno. Y después en ese contexto vos tenés algo muy complejo que tiene que ver con una nueva intervención, pero ahora por más de 700 millones de dólares para contener el precio del dólar. Rami, ¿tú mirá? No, acá me parece que la sociedad argentina, la verdad, ayer festejó una gran parte de la sociedad argentina porque el gobierno sufrió un revés. Y acá me parece que el gobierno nos quiere poner como en un chantaje. Que el gobierno le dice a la sociedad argentina que salió a festejar, bueno, ustedes están desestabilizando, esto es golpista. Y acá me parece que lo que pasó es que el gobierno estafó a la sociedad argentina. Porque el gobierno le dijo a los trabajadores, estafó a la sociedad argentina. el gobierno le dijo a los trabajadores que el problema se solucionaba bajando el déficit fiscal. Entonces, la gente durante 2 años se bancó un ajuste brutal. Me parece que quedó clarísimo desde el punto de vista económico que eso no fue así, que la situación no mejoró. Y hoy el ajuste del gobierno de Milei no tiene ninguna legitimidad. Me parece que eso es lo que pasó ayer, eso es lo que volvió a pasar hoy en el Congreso. El gobierno hizo una apuesta autoritaria para tratar de gobernar Argentina sin el Congreso y eso, bueno, acaba de salir una resolución que, bueno, que Argentina no es así. Argentina no puede funcionar como una dictadura o, como decimos los marxistas, un gobierno bonapartista donde el presidente se lleva puesta a las instituciones. Bueno, acá me parece que el Congreso le acaba de dar un cachetazo a Milei y ahora está sufriendo las consecuencias. Sobre lo que decías del chantaje, ¿lo escuchaste a Adorni hoy? En la conferencia de prensa de Manuel Adorni hoy en Casa Rosada. Es que no lo escuché a Adorni, pero me imagino lo que dijo perfectamente. Dijo, está bien, vos querés la bebida cola, pero no jugás a la pelota durante una semana, ¿eh? Básicamente dijo eso. Vos querés toda esa guita, no hay problema, pero sacamos todos los subsidios, o sacamos las jubilaciones, o... Dijo un montón de cosas. Bueno, ese es exactamente el chantaje del gobierno, que es lo que me parece que se demostró que es falso, porque el gobierno le dijo de vuelta, le dijo a la sociedad argentina que se iban a solucionar todos los problemas reduciendo el déficit fiscal. Ahora presentaron un nuevo presupuesto que la verdad es una vergüenza. Estos problemas de salud mental que acabamos de ver con el nuevo presupuesto que presentó el gobierno se van a agravar porque es un presupuesto de ajuste. Por ejemplo, para lo que son las inversiones de capital que hace el Estado argentino, el presupuesto es un 50% menor al de 2023. Las rutas argentinas por las que se transporta el 90% de las mercancías que se producen en el país, ¿cómo se van a transportar si las rutas están llenas de agujeros? Claro que entonces, hoy está hecha pelotas. Claro, bueno, el plan de Milei es un plan que va a que la Argentina se coma el capital. Es decir, que la Argentina se coma las inversiones que se hicieron durante un montón de años y esto va a agravar la situación del país. Va a agravar la inflación, porque si la Argentina se transforma en un país menos productivo porque el gobierno no invierte y los empresarios tampoco no invierten, entonces en el largo plazo en Argentina va a haber más inflación, los precios van a ser mayores. Fer, te sumo en esto porque me interesa saber tu opinión. Da la sensación de que el gobierno no reacciona, ¿no? No entran las balas o no terminan de entrar. Llama la atención también el tuit de Caputo, no sé si lo vieron, lo podemos compartir en instantes nada más, acerca de que esto es un intento de la oposición de voltear al gobierno de Javier Milei. No se habla de errores no forzados ni de daño autoinfligido, no se habla de errores en la política económica, sino que toda la culpa está fuera de la cancha. ¿Esto es así? Totalmente, Rochi, con tu análisis. A mí me da la sensación de que el gobierno está perdido, está desorientado, está muy confundido entre sí. Bueno, digamos, lo cuento. Todos sabemos que Caputo la semana pasada quiso irse, que ahora le están pidiendo que vuelva. Bueno, hay un problema claro de orden político, que esto es muy importante porque el gobierno no está pudiendo dar respuestas a la sociedad frente al planteo electoral de la sociedad, frente al planteo de los mercados también, porque atención, yo lo decía la semana pasada, los mercados, la incertidumbre de los mercados no es ese riesgo cuca que marca Milei. Es en realidad que lo que están viendo es que el plan económico que Milei quiere llevar a cabo es de una soledad total, que no tiene respaldo político en otros espacios políticos, que no tiene respaldo político en la sociedad, y eso es lo que empieza a crujir. Y Milei
Milei no encuentra una respuesta a eso, son más que aferrarse a Karina y a Lule Menem. Y algo digamos. más, Fer, que estás En teoría, vendiendo Lule los Menem ya no, dólares. ya no. Ahora, Se fue la mano. ahora Acaban eso de se le soltar iba a la preguntar a mí, pero Sí. estás vendiendo los dólares que necesitabas para después pagar la deuda. Entonces los mercados dicen, no me vas a pagar, entonces hago una corrida de los bonos, salgo de los bonos argentinos porque corro riesgo de que esos dólares se te fumen antes de las elecciones. Totalmente, pero bueno, como Caputo es el mago de las finanzas que hablamos, seguramente saque alguna cosa de la galera, consiga plata para pagar la deuda, pero de todas maneras, como decía hoy Marcos, el gobierno está vendiendo cada vez más dólares, va a llegar muy apretado a las elecciones, Claro, muy apretado. Ayer escuchábamos al ex viceministro de Economía decir que él no entendía el plan económico, digamos, el mismo viceministro de Economía de Caputo, digo, es de una sensación muy compleja lo que están viendo los mercados, es decir, que no está claro el plan económico del gobierno y el gobierno tampoco está pudiendo dar una respuesta política consistente a eso, y yo coincido un poco con lo que decía Lucas. La idea de nosotros el abismo me parece que es una falsa dicotomía. Ahora los argentinos podemos construir una alternativa diferente. Sí, Ramiro alias Lucas. Lucas, perdón. Nicolás, ¿cuál sería la respuesta del gobierno que le dé aire a todos? Al dólar, al riesgo país. ¿Cuál sería esa actitud que nos dé un manto de tranquilidad? Recién Rosario decía, no reaccionan. Bueno, ¿podemos jugar y especular de cuál sería esa maniobra digna del gobierno? Bueno, honestamente me sumo al debate. Creo que el gobierno lo que no está haciendo es dar respuestas de tipo político, que es lo que demanda la situación. Y mientras que eso no suceda, me parece que va a haber daños colaterales inevitables. Entonces, la sociedad está dando una señal. Y el gobierno, me parece que además de una manera hasta poco inteligente, no está queriendo ajustar en el ámbito que tiene que ajustar ahí, en el sentido de, por ejemplo, internas políticas que tiene. Tiene dos líneas internas clarísimas, la línea de Santiago Caputo por un lado, la línea de Karina Milei, Lule Menem por el otro. No la resuelve, sino que la traslada al público. Bueno, esas cuestiones generan más debilidad. Entonces lo que digo es, mientras que no le den al mercado algún tipo, al mercado y a la sociedad un tipo de claridad, me parece que van a estar en estos inconvenientes económicos que marcan. Miguel Ponce León pareciera Toto Caputo. Viste que hay algo que a veces lo hemos charlado mucho con Rochi en privado. A veces hablan para 10, 15 personas. Literal. Sí, a veces O sea, sí, le le hablan al mercado. Ya sabemos que sabe un montón Toto Caputo Sí. de plata y seguramente vos entendés un montón de esto también. Bueno, ese es el jueguito, mostrar que Pero sabés, que lo tenés controlado. 32,4 IA y vos decís ibuprofeno IA cada 8, interanual. ¿qué? No sé. No, lo que pasa es que ahí... Ya sé, pero es como Inteligencia si vos mostrás- somos muchos más. Pero si vos mostrás, por ejemplo, que tenés superávit, pero no hay trabajo, hay recesión y para la gente es complejo llegar a fin de mes, bueno, tal vez esos datos pueden ser importantes, pero si no van acompañados de algo que tenga que ver con una mejora en la calidad de vida de la gente, puede llegar a ser un problema. En el año 2001 la inflación no era 2%, no era 1%, era menos 1%. Y había un problema muy grande económico por la recesión y después se generó un crack a partir de fines de 2001. Entonces, lo que hay que ver es además cuál es el plan del gobierno. Ahora vendió 53 millones de... Ayer, 53 millones de dólares. Ayer y hoy vendió 380. 53 y hoy vendió 379. 380 hoy. Bueno, pero mira, está bueno este tuit porque habla del superávit. Ok, súper importante el superávit. Sí. Pero ¿qué estás haciendo con esa plata que te estás ahorrando? No podés comprar dólares y vos necesitás salir a comprar dólares. Pero no podés comprar dólares porque si compras dólares se te dispara el valor del dólar, que es lo que vos estás tratando de contener. Entonces realmente se encuentra en un callejón sin salida y te sumo, Ramiro, porque hablemos de cómo impacta esto en la gente, en el ciudadano de pie. Eso. Cuando hablamos de riesgo país, pareciera que es algo súper técnico, pero influye en la realidad de todos los días de la gente. ¿Cómo bajamos eso Totalmente. al llano? No, te quería decir una cosa de lo que decías antes. El gobierno logró tener superávit fiscal, pero tiene déficit de cuenta corriente. Entonces tiene superávit en pesos, pero déficit en dólares. Y el Por eso no financiero, resuelve el problema. teniendo en Exacto. cuenta los intereses de deuda Exactamente. que se te Pero van acumulando. Rami, vos Y acá- voy a poner Constitución como lugar de laburante, ¿sí? Le cuento... 11. 11. ¿Qué hace? ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo Te anda? cuento que en la Expo crecieron el 2,9. Dale, ¿y con qué se come eso? Claro. No, totalmente, por Acá eso hay el un problema. tema de que no tenemos laburo. Cuando De vos que vas alguien a tiene Constitución. 6 laburos. No, ellos Totalmente. quieren demostrar que tienen algo de plata, ¿o no? Están tratando de mostrar Este es cierta el tuit solidez. para el mercado, Rochi. Claro que sí, por Bueno. eso, es demostrar que la tenés bajo control, Ah. porque claramente gran parte del mercado está pensando que ya perdieron
el control, que el programa está terminado, por eso se están saliendo de las inversiones. Igual después lo que plantean con estos números de la macroeconomía es que si en la macro te va bien, después a futuro, en un momento, llega el trabajo. Por ejemplo, O el si efecto hay derrame. crecimiento... Exactamente, el efecto derrame. Si hay crecimiento de la economía, si hay más exportaciones, después eso genera más puestos de trabajo. Lo que pasa es que si vos lo planteas eso a los 3 meses de gobierno, decís, bueno, estamos en un camino. Si ya van casi 2 años y querés presumir algunos números de la macroeconomía, pero no se siente en la micro, bueno, está complicado. Son los brotes verdes de Macri. Pará, Marco. Claro, que nunca aparecieron. Acá hay dos problemas, me parece. Que primero que es una falacia que la macro está bien. Esa es la primera falacia, porque si no el dólar no se estaría disparando, la actividad no estaría cayendo, la macroeconomía en Argentina no está bien, está muy mal. Pero aparte el siguiente problema es que exactamente la teoría del derrame es una teoría falsa, porque la macro está mal y la micro de los trabajadores está muy mal. Por eso cuando ustedes salen a la Constitución y preguntan a la gente cómo está, bueno, la respuesta es estamos muy mal, porque los salarios son muy bajos, tengo 2 o 3 trabajos para llegar a fin de mes. Esa es la realidad No hay un de mango los trabajadores y en el Argentina. problema, cuando lo hablábamos la otra vez, el tema de las tarjetas de crédito y de las deudas realmente es gravísimo, muy grave y cada vez más grave en muchas familias. De nuevo, los que tienen capacidad de crédito en los bancos, en las deudas, en las tarjetas, pero hay mucha gente que no tiene capacidad de crédito y que va a los no sé cuánto, a los lugares más de abajo y donde los intereses son peores, donde realmente la situación de endeudamiento de las familias argentinas hoy es muy crítica. Es un punto en común. Claro, es un punto en común con la historia anterior, ¿no? Parece como que el Estado le soltó la mano a la gente, ¿no? En algún punto. Sí, y eso es muy peligroso porque el Estado cumple un montón de roles para administrar la sociedad. Bueno, pero este capitalista. gobierno siempre te dijo que no iba a cumplir esos roles que a vos te parecen por tu manera de pensar y que son muy parecidos a los de todos. Pero este gobierno sí ya aclaró que el Estado para ellos no es todo lo que nosotros pensamos. Bueno, exactamente, pero por eso hay cosas que se caen a pedazos, porque el gobierno dice, no, los empresarios van a invertir en rutas, pero muchachos, los empresarios no invierten ni en las cosas normales que invierten en cualquier país del mundo. La tasa de inversión en Argentina es un 10% menor a la del mundo. Entonces ahora los empresarios van a hacer las rutas. Es un delirio. Lo que va a pasar en Argentina es que las rutas van a estar llenas de pozos, los camiones se van a romper y no vamos a tener manera de transportar la soja de Córdoba al puerto de Buenos Aires. Y otra cosa más, el endeudamiento está tan complicado porque las tasas son muy altas y las tasas las pone el gobierno. Digo, acá hay una responsabilidad porque la gente mucha gente hoy está pensando, problemas de salud mental, es mi culpa, cómo llegué a este lugar, cómo estoy en este lugar. Está pasando mucho hoy en Argentina esto, hay gente que se suicida por esto. Y quiero ser muy responsable con esto, pero de verdad, no es culpa de la gente, es culpa de un gobierno que está generando un problema muy, muy grave de endeudamiento familiar. Yo quiero advertirlo porque esto va a traer mucha cola por delante. Claro, mantener las tasas altas es justamente la herramienta que está utilizando el gobierno para mantener un dólar barato. Por eso hablamos de incapacidad de reacción. Y les quiero leer, principalmente a vos, Nicolás, que sos analista político, el último tuit de Javier Milei. Es un retuit, es decir, lo escribe otra persona, pero obviamente va de la mano con su pensamiento. Escuchen esto. Qué suerte tenemos al tener un presidente convencido de las ideas y que se muestra inquebrantable. Es justo lo que necesitamos. Más aún cuando el enemigo que tenemos al frente lo único que hace es trabajar para deteriorarlo todos los días. Es decir, Javier Milei se está jugando un pleno. Él sigue atacando a absolutamente todos y la culpa siempre está afuera. ¿Es correcta esta estrategia política teniendo en cuenta que faltan días para las elecciones? Bueno, acá justamente lo que estás marcando en este tuit es clave porque el gobierno además cada vez queda más solo en este mensaje. A ver, no sé si observaron ayer la votación. ¿Cómo fue digamos, el apoyo al gobierno? Histórica fue. No solo por histórica, primera sino, vez. Fíjate cómo fueron los apoyos. En los 60, en el caso de el Garrahan tuvo 60 votos a favor y en el caso de las universidades 67. De los 60 del Garrahan, salvo Somos Fueguino, que fue el único caso que no fue por fuera de el PRO, el grupo de radicales, de los 5 radicales que se abrieron de la Unión Cívica Radical y que le votan todo al gobierno, y nada más, y la Libertad Avanza. O sea, perdió aliados como gobernadores, perdió la coalición cívica que cada tanto la llevaba, perdió el bloque de Pichetto, perdió absolutamente... No sé si los perdió, dame un segundo. Y el escándalo de los penatos. Quédate con la idea. Oscar Parrilli está en línea. Parrilli, ¿el gobierno se está quedando solo? ¿El presidente se está quedando solo? Mire, lo que hay que analizar aquí es cuál es la política que se está llevando adelante. Yo simplemente quiero recordar, cuando asumió el presidente Milei, él le dijo a todos los argentinos, y muchos argentinos obviamente le creyeron, de que el problema fundamental que había en la Argentina era el equilibrio fiscal, el déficit que va a ser el ajuste, la casta y todo lo demás.
En ese momento, en febrero del 2024, a los 2 meses que había asumido, yo no sé si recuerdan ustedes una carta de Cristina Kirchner, pública, abierta, donde habla que dice que estamos en la tercera crisis de deuda. Y le dice finalmente, a Milei le alerta en ese momento, diciéndole, es cierto que hay que mantener el equilibrio fiscal, pero el problema fundamental que tiene la economía argentina es que tenemos una economía bimonetaria, tenemos una deuda externa impagable, tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario que nos exige una serie de políticas regresivas, de ajuste, de endeudamiento, que esto va a terminar mal económicamente. Oscar. Y lamentablemente es lo que está ocurriendo hoy. Entonces, frente a esto, obviamente, que hay algunos que en algún momento lo apoyaron, que hoy se están dando cuenta. Pero por lo menos desde nuestra visión, desde el kirchnerismo, desde el justicialismo, o desde lo que dijo en ese momento Cristina Kirchner, no es novedad para nosotros, porque además esto ya ocurrió en otros momentos de la historia argentina. Toda política de ajuste, de desregulación, de privatizaciones, de mantener un dólar planchado, de endeudarse, de recesión, de baja del salario, termina como estamos terminando hoy. Oscar, ¿qué más puede querer ajustar el gobierno para mantener este modelo económico así como está? Porque Milei lo que dice es que se cometieron algunos errores, dicen estratégicos de la campaña, pero que el modelo sigue igual. ¿Qué pueden llegar a intentar o querer seguir ajustando? No, lo que falló es el modelo. Y además porque mucha gente creyó que venía a hacerle pagar a la casta los gastos políticos y todo lo demás. Pero en realidad el ajuste fue contra los jubilados, contra los discapacitados, contra las universidades, contra la provincia, contra la obra pública, con todos aquellos sectores que de alguna manera la sociedad argentina está esperando y que quiere tener una educación pública de calidad, quiere tener universidades, quiere tener el Garrahan, tiene hospitales, salud pública, y bueno, hay que ajustar, muy bien, hay que ajustar. ¿Y por qué no empezamos a ajustar por los intereses de la deuda que estamos pagando, los acreedores externos que tenemos? ¿Y por qué no ajustamos con el fondo? Mire, desde el año 2018, que empezó el crédito de Macri con el Fondo Monetario Internacional, desde ese momento hasta ahora, la Argentina le pagó al fondo, en concepto de intereses, 15.000 millones de dólares. Entonces, si estas cosas no se dicen, no se hablan y no se conocen, bueno, terminamos la anécdota si los Penatos se peleó, no sé, con Ritondo, pero esas son las anécdotas, son las consecuencias de esta política económica equivocada que está llevando adelante el gobierno de Milei, que ya Caputo lo hizo otra vez, terminó muy mal, ya conocemos lo que hizo Sturzenegger. Y lo más grave, si usted me permite un minuto más, es que todo esto lo alentaron empresarios, como hoy escuchaba Ratazzi, como Mañeto, el de Clarín, todos los empresarios que le hacían la clac, le hacían cena, le rendían los mensajes, lo alababan, y ahora dicen, no, esto va mal, es culpa de los políticos. Sí, es culpa de los políticos y de ellos también, que llevaron adelante este plan económico, con el cual ellos hicieron negocios ingentes, ganaron plata, fugaron dinero al exterior, y ahora como ven que todo esto le va mal, dicen, nosotros no tenemos nada que ver. No, es esos políticos más esos empresarios los responsables de lo que hoy estamos viviendo en la Argentina. Oscar, ¿notás o con la experiencia política que tenés que pueda llegar a existir un acercamiento para algún tipo de consenso por parte del gobierno hacia otros partidos políticos? Digo, esta situación riesgo país y esta situación de disparada de dólar, ya sabemos dónde termina. Todo recae en los precios y nos va peor a todos. Sí, lamentablemente todo esto termina mal para la gente, ese es el problema. Nosotros siempre estuvimos dispuestos a dialogar. Cuando acá hubo leyes que tuvimos que votar, la votamos. Nosotros votamos el blanqueo que en su momento hizo Milei, y otras leyes no le votamos, obviamente, la ley base. Todavía porque estamos convencidos que estaba equivocado en la política que estaba llevando adelante. Pero nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo, siempre estamos dispuestos a buscar las mejores soluciones, porque en definitiva acá lo que se perjudica es la gente, es la sociedad, es el pobre trabajador, el jubilado, el pensionado, el discapacitado, las universidades, las rutas, y eso es lo que tenemos que proteger y cuidar todos los argentinos.
Oscar, hace unas horas habló Santiago Cafiero y dijo que hay dos panoramas para el gobierno nacional, para el oficialismo. Pueden ganar o perder las elecciones. Si pierden, o cambian de gobierno o cambia el gobierno. Y me pareció fuerte esa declaración. No estoy de acuerdo para nada. A ver, dale, te escucho. No estoy de acuerdo. Creo que lo que tenemos que hacer nosotros es llevarle ideas y propuestas al gobierno. Bien, que es un bien. gobierno que fue elegido por 4 años. Porque no sé si viste, mira, te sumo, no sé si viste el último tuit uno de los últimos tuits de Caputo hablando de que quieren voltear al gobierno. Se está hablando mucho del golpismo, del golpe de Estado. No estamos en esa postura, ni mucho menos, y este es un gobierno que está elegido por 4 años y hay que respetarlo. Bien. Demasiado tenemos esta democracia ya degradada con la proscripción a Cristina. Para llevar tranquilidad estamos también. yendo a elecciones supuestamente democráticas donde una ciudadana está proscripta, no puede ser candidata. Entonces esto es una grave falencia que tiene la democracia. Totalmente. Nosotros no queremos sumarle más problemas a esta democracia, queremos solucionar eso y terminar con la proscripción de Cristina. Es importante. Lleguemos al 2017 con Cristina, que ella elija si quiere o no ser candidata, pero que no sea los grupos económicos y la complacencia de algunos políticos los que determinen quién puede ser candidato y quién no puede ser candidato. Sí, es muy importante lo que decís para llevarle tranquilidad a la gente que está del otro lado, porque que haya un cambio de gobierno antes de que se cumplan los 4 años de mandato, no solamente es algo ideológico que podés estar a favor o en contra, es grave para la sociedad entera, en general, es un tema de inestabilidad social muy fuerte el que puede atravesar un país con esa situación. Entonces, llevarte la tranquilidad de que la oposición no quiere derrocar al gobierno antes de que termine. Quieren que terminen, no están de acuerdo con el rumbo que se está tomando. Son dos cosas muy distintas. Hace 1 año y medio, a los 2 meses que asumió, y lo hemos planteado, Cristina lo ha dicho permanentemente. Y el último mensaje de Cristina, si ustedes lo oyeron, precisamente lo que llama al presidente es a eso. El Todavía hay tic-tac tiempo fue un poco rectificar, provocador. obviamente. Bien. Oscar, te agradecemos mucho por esta conversación. por favor, Seguramente gracias, te vamos a seguir convocando para debatir. Hasta la próxima. Gracias. Buenas tardes. Incontinencia de celular por parte de Ramiro Marra, ¿sí? Afuera del gobierno nacional y obviamente y afuera de lo que es el oficialismo. ¿Están seguros? Miren que yo la conozco muy bien. Una candidata de La Libertad Avanza para estas elecciones votó en contra del gobierno, está hablando de los Penato, quien nos está tomando de pelotudos, bueno, varios insultos, sí. No sé quién fue el idiota que aceptó ponerla, pero que se haga cargo, ¿no? Repito, el riesgo es 100% político, no económico. Ramiro, ¿me ayudas a entender a quién le habla Marra? Mira, igual te aclaro algo. Sí, Se refiere ahí no a los Penatos, sino a una candidata de La Libertad Avanza para las próximas elecciones que pensé votó... que hablaba de los Penatos, me equivoqué yo. Es directamente una candidata de La Libertad Avanza que votó en contra de Milei, para que tengamos en cuenta cómo le están soltando la mano al gobierno. Fui muy ingenuo, ¿no, Miguel? Fui muy ingenuo yo. Es peor que lo que viste. Claro, gracias. Totalmente. Acá me parece que no sabía. La preocupación es que Argentina va a una crisis enorme, devaluación, recesión, inflación. Y acá a mí lo que me preocupa es qué va a pasar con el ingreso de los trabajadores. Porque acá en Argentina estamos acostumbrados a que las crisis son un mazazo sobre los trabajadores siempre. Por eso queremos entrar al Congreso junto con Manuela Castañeira para poder poner en discusión el problema del salario mínimo de 2 millones de pesos. Porque estamos hartos que la crisis en Argentina se lleven puestos siempre a los de abajo. Y el salario hoy en Argentina es un problema político, no solamente económico. Lo quiero escuchar a todos. A ver, hago una pregunta para todos. Hoy no es el día para hablar de fútbol delante de Fede, pero lo voy a hacer igual. Gracias. Llegamos a la mitad del partido. En octubre llegamos a la mitad del partido. ¿El gobierno cuánto, la oposición cuánto? ¿En términos de goles? En términos de goles. Mirá, yo creo que hay que hacer una aclaración importante. Nadie está buscando que el gobierno se caiga, me parece que el gobierno agita eso y obviamente lo hace como una estrategia defensiva, pero es una situación muy grave, yo coincido con lo que decía Rochi, creo que hay que esperar. Acá hay una situación muy complicada, que es que además, si el gobierno se fuera antes de fin de año, la vicepresidenta tendría que llamar elecciones. ¿Pero el gobierno perdió el primer tiempo? Sí, yo pienso que lo pierden en el respaldo público y en los resultados económicos de la gente, sobre todo en la micro que hablábamos, ¿no? Es decir, ¿qué argentino está mejor hoy que cuando asumió Milei? Prácticamente ninguno, ni siquiera los empresarios, me parece. ¿Ramiro? No, es así, coincido totalmente. Lo muestran todos los datos, el salario está cayendo, el consumo masivo está cayendo. Es clarísimo que el gobierno está muy mal en la situación económica y me parece que entre ayer y hoy se comió varios goles el gobierno y la sociedad argentina está festejando. Entonces, para mí este chantaje del golpismo y todo, bueno, la sociedad también tiene derecho a poner
un límite a Milei o que es un emperador Milei. ¿Pero puede dar vuelta el partido o no? Yo creo que si escucha a la sociedad, sí, digamos. Lo que pasa es que la sociedad le está pidiendo, mirá, tu plan económico tiene que tener más consenso, tiene que tener respaldo de gobernadores, tiene que tener aliados en el Congreso, tiene que tener... Es decir, flaco, no gobernás solo. Tenés que construir un plan que sea sustentable para la política, para la sociedad, para la economía, para los mercados y sobre todo para los argentinos de la calle, que son los que están pasando la mal. Nico. Sí, yo creo que el problema es netamente político del gobierno. Creo que hay todavía un sector de la población que sigue sosteniendo, sigue apoyando, y esto lo evidencian los estudios. O sea, hoy en día sigue siendo la libertad avanza. Recientemente salió encuesta de la Fundación Atlas Intel y Bloomberg y lo siguen ubicando como la fuerza con mayor intención de voto. No quiero decir que, o sea, no es una postura personal, hablo de los estudios como salen. Entonces lo que digo es, me parece que todavía hay un sector que está ahí y me parece que es un sector aferrado también a entender que el kirchnerismo es una especie de enemigo político y por ahí sigue teniendo legitimidad. Sacado esto, me parece que también el problema que está teniendo acá el gobierno es que no está haciendo una lectura política de la situación. Porque, digo, si en el medio de una crisis que tuviste, de haber perdido una elección que daba por entendido que se iba a ganar, reacomodar a los soldados, digamos, o tu gente de una manera que sea leyendo, o sea, se peleó. Este año en el Senado perdió 19 de 20 votaciones, perdió absolutamente todas las votaciones, perdió el apoyo con los gobernadores, fue a Corrientes, el gobernador le decía que Valdés, ¿quieren unirse con nosotros? No, nosotros queremos poner la lista, salió cuarto, nos sacó 10 puntos, o sea, es una locura lo que está haciendo políticamente. Entonces, eso es el tema, el error. Después, económicamente, no... A ver, yo ahí diciendo una cuestión. Para Nico, hacemos un punto ahí que presentamos un nuevo problema más del gobierno porque tenemos que hablar de este caso. Dale. Último momento. Audiogate. Se rompió el secreto de sumario. Cerimedo declaró que Spagnuolo le contó a Milei sobre las coimas. Se abre el secreto de sumario, Miguel, y acá me parece que más de uno va a estar preocupado. Acá los detalles son mucho más fuertes. Se abre el secreto de sumario, entonces empezamos a conocer los detalles concretos de cómo Cerimedo declaró ante el fiscal Picardi y habló de la causa de corrupción. Cerimedo, ex estratega de la Libertad Avanza, lo que cuenta es que ya venía hablando desde enero de 2024 con Spagnuolo. En mayo de 2024, Spagnuolo le contó a Cerimedo que la Suizo le dijo, ya no es el 5, es el 8, porque el 3%, y está hablando de la coima, va directo a La Rosada, en estos términos. Pero lo más grave es que le dijo que en junio de 2024 fue citado por Milei directamente a la Quinta de Olivos. Y ahí Spagnuolo le dijo a Milei y le describió el sistema de coimas. Milei se indignó, pero no pasó absolutamente nada. Claro, parece que Spagnuolo le venía insistiendo a Javier Milei para mantener una reunión, para contarle lo que estaba pasando. Después finalmente accede a esa conversación, fue un domingo justamente en la Quinta, y en esa conversación él le cuenta todo lo que había pasado y también le dice que se lo había comentado a Sandra Petovelo. Ahí parece que Javier Milei se indignó, dijo que no podía ser, que casi que no creía lo que le estaba relatando y quedó en absolutamente la nada. Por eso no se avanzó en esa investigación. ¿Y esto dónde lo pone a Spagnuolo? ¿Dentro de una figura de alguien que quería llevarse para el lado del bien la situación y quería frenar la coima? ¿O empezamos a ver la figura de acción u omisión? Lo que ocurre en esto es que... Digo, para la ley, ¿no? No, primero, Spagnuolo lo que él sostiene es que se estaba enterando de situaciones de corrupción, entonces él quería no quedar pegado y va avisando de cómo están generando este sistema de recaudación y cobro de coimas. Entonces, lo que pasa es que al ser funcionario público, él solo por conocerlo tenía la obligación de denunciarlo. Ya ahí está en un problema legal él y también está en un problema, sobre todo, también la mujer de Cerimedo, que era funcionaria de Andis y está denunciada por Dalbón por no haber hecho la denuncia. Miguel, perdone, no es lo mismo ir a decírselo al presidente que denunciar. La denuncia es una cosa, decírselo al presidente es otra. Por eso hay que se llama la ley de ética pública, que es lo que decía Ponce, que es muy importante. Vos como
funcionario público, si estás al tanto de un ilícito, tenés la obligación de denunciarlo. Por eso marco la Por acción. eso, por eso. lo que cuenta Por Ponce acción de o Cerimedo consolida, digamos, la situación, digamos, La coacción. fortalece la posición de Españolo, que él le indicó al presidente que estaba pasando esto, el presidente estaba al tanto de esto, lo confirma Cerimedo, digamos, se empieza a configurar una situación de gravedad mucho mayor. Rochi. Mira esto, también Cerimedo relata que él le pregunta a Españolo cuál es el pedo con los Menem. Te voy a leer textual, a lo que le responde: me cuenta que se están choreando casi un palo por mes. Y me dicen que esa nota la operamos, se referían a una nota de página 12, pero que se están choreando casi un palo por mes. También en un momento habla de otras situaciones, por ejemplo en el PAMI. Entonces, es muy grande la declaración de Cerimedo. Ya no se están basando solamente en unos audios, sino que ahora tenemos declaraciones y testimoniales, personas que escucharon por la misma voz de Españolo qué era lo que estaba ocurriendo en los diferentes Hay que organismos probarlo, ¿no? públicos. Claro que hay que probarlo, Sí, pero estamos no es lo hablando, mismo arrancar Marcos, con de un el audio titular de Andis, que o por sea, un de la testigo. Agencia Nacional de Discapacidad, que era un hombre de mucha confianza del presidente, había sido su abogado, participaba de las reuniones de Olivos, es decir, no estamos hablando de un funcionario cualquiera, en un medio de un debate muy profundo con los recortes de discapacidad, que sale del gobierno, Milei lo expulsa del gobierno y está haciendo esta afirmación, digamos, Pero es grave la situación. Recordemos cómo arranca también el tema del Audiogate, como le ha puesto la producción, que es muy interesante, con aquel audio de Españolo hablando de que le querían meter gente de los Menem. ¿Te Sí. acordás? Eso es, si yo lo uno con lo que contaba Rochi, con lo que contaba Miguel, es la primera parte de la segunda parte que ustedes nos están contando. O sea, es la gente de los Menem metida en Andis y viendo cómo de el 5 pasa el 8 por a dónde queda el 3. Sí, lo que dice ahí es que no le dejaron poner a gente de su Ahí confianza. Eso específicamente lo dice Cerimedo y dice que terminan colocando acá, dice, esta persona era Garbellini. Según lo que dice, era de la Suizo. Garbellini, de hecho, entregó el teléfono. Pero en definitiva, acá tenés a Españolo que es grabado por alguien. Eso se conoce. Españolo lo que dice es que hay un esquema de recaudación ilegal a través de coimas. Las coimas las recolecta la Suizo-Argentina y esas coimas van a Lule Menem y a Karina Milei. Y acá lo que está diciendo Cerimedo es que Españolo se lo contó al presidente Javier Milei en junio de 2024. ¿Se prueba o no se prueba, Nico, y te pongo a vos en la charla? Es el primer golpe fuerte que recibe Milei, que es lo que estamos relatando ahora con el dólar y el riesgo país y la pérdida de las elecciones. En opinión pública es el gran golpe que recibe el gobierno. Claro. Porque hasta antes de eso había sido el escándalo de la criptomoneda, pero Que es no un lo tema más entiende, lejano. y era un además tema creo más que no lo lejano. entiende todo el mundo. Exactamente, por eso es un tema más lejano. Este tema le pega porque además le pega porque el gobierno no puede dar explicaciones, sus propios funcionarios no pueden dar explicaciones. Ahí es el problema. Porque si vos decís, escuché un audio, lo vi, la versión de está inventado, inteligencia artificial, es imposible porque los mismos están diciendo, esto pasó y es producto